Bienvenidos a la semana 8 de, del módulo 8 de Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. En esta semana veremos la lección 18 y 19. Y en la lección 18 vamos a ver las leyes de los gases. ¿Ok? Entonces vamos a guiarnos con el libro, ¿sale? Recuerden que se les dejó un experimento en el que ustedes metían en una caja canicas y las hacían rebotar, la agitaban y la hacían rebotar. Entonces las canicas simulaban moléculas y entonces vamos a rescatar de ese experimento tres cosillas. El volumen sería el tamaño de la caja. Recuerden lo que es el volumen. Si tenemos una caja muy pequeña disminuye y mientras más grande es mayor el volumen. Nosotros podemos calcular el volumen porque es un prisma rectangular. Tenemos la presión, en este caso, en el caso de nuestro experimento sería qué tan fuerte pegan las canicas en las paredes de la caja. Y la temperatura sería qué tan rápido se mueven estas canicas, o sea, qué tan rápido se mueven las moléculas. Y recuerden que a mayor actividad de las moléculas aumenta la temperatura, hay mayor calor. Ok, entonces vamos a estudiar los gases ideales. Entonces vamos a estudiar algunas leyes. Primero está la ley de Boyle-Mariotte, que nos dice que si esto es muy importante, es muy importante que vean esto, que si la temperatura no cambia, la relación entre la presión y el volumen es constante. Muy bien. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el producto de presión por volumen es constante, o sea, no cambia. Sin embargo, que el producto no cambie no significa que la presión o el volumen no cambien. Chéquense. Aquí tenemos la ley de Boyle-Mariotte, ¿verdad? A ver, un ejemplito. Nosotros tenemos algo más sencillo. Fracciones. El producto de dos cosas, ¿verdad? Y que sea constante significa que no cambie, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle 6. Si tenemos aquí presión y aquí volumen, pues nosotros podemos poner 2 por 3, ¿verdad? 2 por 3 es 6. Entonces este no debe cambiar para que sea constante. Ahora, si nosotros queremos que la presión aumente, por ejemplo a 6, obliga al otro, para que este sea 6, a disminuir. Y se sigue manteniendo el 6, o sea, el constante, el que no cambia. Pero si nosotros queremos que el volumen aumente, entonces obligamos a la presión a que disminuya. Entonces vean, 3 medios por 4 es igual a 6. Entonces, que presión por volumen sea constante no significa que la presión y el volumen se queden siempre iguales, o sea, constantes. Pueden aumentar y disminuir, pero si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos ver mejor con la relación P1V1 igual a P2V2. Y esto significa que lo podemos comparar en dos tiempos distintos. Por ejemplo, veamos este ejemplito. Si el gas tiene una presión de 2000 pascales y un volumen de 2 metros cúbicos en un tiempo 1 y después el volumen se reduce, entonces nosotros intuimos que la presión aumentó, ¿no? Si después el volumen se redujo, la presión aumenta por la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa presión que aumentó? Porque sabemos que en el tiempo 1 tenemos 2000 pascales y 2 metros cúbicos, pero después tenemos que el volumen se redujo y la presión aumentó, pero no sabemos esa presión. Entonces, para esto, pues tenemos que presión 1 son 2000 pascales y volumen 1 son 2 metros cúbicos.
y tenemos que volumen 2 es 1 metro cúbico. Entonces lo único que vamos a hacer para conocer P2 es despejar, y como P2 multiplica V2, V2 va a pasar dividiendo, como vemos aquí, y pues ya nada más es sustituir, y vemos que en efecto la presión aumentó. Muy bien. Esto se ve en la ley de Boyle-Mariotte en la presión hidrostática que vimos en la lección 9, y pues nosotros vemos que conforme un buzo se sumerge, la presión que tiene, como disminuye en la altura, pues va a estar aumentando, va a estar aumentando, pero el volumen del aire en su tanque disminuye. Ok, entonces, en resumen, Boyle-Mariotte dice que si la temperatura no cambia, esto es muy importante, muy importante, no se les olvide, ok. Si temperatura no cambia, la relación entre presión y el volumen es constante. Ahora veamos la ley de Gay-Lussac. En esta nos dice que si el volumen no cambia, la razón entre la presión y la temperatura se va a mantener constante. Y al igual que en el otro ejemplo, pues esto lo podemos ver con fracciones, ¿verdad? No me acuerdo si era así. Nada más constante, ¿no? Constante. Bueno, pongamos de constante 8. Ok, entonces si tenemos presión igual a 16 y volumen igual a 2, esto es igual a 8. Pero si nosotros modificamos el denominador y queremos que aumente, por ejemplo a 4, entonces este tiene que disminuir a la fuerza, ¿sí? No. A ver, ¿cómo es? A ver. Si este disminuye, este también disminuye. Si este disminuye, este también disminuye. Ok, entonces no es inversa la relación, es directa en ambas, ¿sí? Disculpen, no lo había checado bien. Entonces vemos que la relación, cuando el volumen no cambia, es directamente proporcional. Si tenemos que la temperatura aumenta, entonces la presión aumenta, ¿sí? Y también si la presión disminuye o aumenta, la otra va a disminuir o aumentar respectivamente, ¿sí? Entonces esta también tiene que aumentar, ¿ok? Entonces si el volumen no cambia, la relación entre la presión y la temperatura, que es un cociente, es igual a constante. Muy bien. Esto también lo podemos ver en dos momentos. Por ejemplo, si en el momento 1 tenemos que la presión es de 32.000 pascales, tenemos una temperatura de 4.000 Kelvin, y después tenemos que la temperatura se reduce a 300 Kelvin, entonces nosotros intuimos que la presión también disminuye. Y sí, vean, disminuye a 24.000 pascales. Y pues para esto tenemos que revisar nuestra ecuacióncita en los dos momentos. En este caso tenemos que la presión 1 son 32.000, la temperatura 1 son 400. Entonces, para que sea igual, si la presión 2 es más chica, entonces la temperatura 2 tiene que ser más chica. Pero nuestra incógnita era la presión. Entonces, para conocer esta presión, pues nada más enviamos al T2 multiplicando para despejar la presión 2. Y pues eso sería la ley de Gay-Lussac, en el que el volumen no cambia. Fíjense, en la de Boyle la temperatura no cambia, y en la de Gay el volumen no cambia. Y por último veremos la ley de Charles.
A ver un ejemplito. De ley de Gay-Lussac. Tenemos que conforme la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye, ¿sí? Entonces vemos que es directamente, ambas se relacionan directamente, no es inversa. Y por último veremos la ley de Charles, que nos dice que si tenemos que la presión es constante, el cociente entre el volumen y la temperatura es constante. Entonces, de nueva cuenta, si tenemos eso, no significa que ninguna de las dos pueda cambiar, significa nada más que el cociente es igual a constante. Por ejemplo, si ponemos igual a 12, si tenemos que el volumen es igual a 24 y la temperatura es igual a 2, tenemos esto, ¿verdad? Pero si queremos que la temperatura aumente, entonces el volumen va a tener que aumentar. Entonces, al igual que en la ley de Gay-Lussac, la relación es directa, ¿sí? Si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y así cuando disminuyen ambas, pues afectan ambas, para que siga siendo 12, ¿sí? Pero esto es si la presión no cambia. Ok, veamos un ejemplo. Tenemos en el momento 1 que un gas tiene un volumen de 2 metros cúbicos y una temperatura de 440 Kelvin. Ok, si se comprime el gas, entonces disminuye el volumen. Entonces, ¿cómo va a ser la temperatura? Pues si disminuye el volumen, también disminuye la temperatura. Para despejar la temperatura, multiplicamos por T2. Va a quedar V2 solo, pero mandamos dividiendo entre V1 y multiplicamos por T1 y ya nos va a quedar T2 igual a V2 por T1, todo eso entre V1. Y pues nada más sería despejar para ver que precisamente la temperatura disminuyó. Como disminuimos el volumen, la temperatura también disminuye de 440 a 110. Y esto lo podemos ver en el funcionamiento de aire de un globo. Cuando calentamos el aire, su volumen aumenta. Y cuando disminuimos su volumen, significa que si disminuye el volumen, significa que se disminuyó la temperatura. Y bueno, ahí está lo que decimos, ¿sí? En la ley de Boyle la temperatura no cambia, en la de Gay el volumen no cambia, y en la de Charles la presión no cambia, ¿sí? Para poder ver esto, ¿ok? Entonces, en esta es inversamente proporcional, en esta es inversamente proporcional y en esta es directamente proporcional, ¿sí? Si en este aumenta, en el otro disminuye. Si en este aumenta, en este disminuye. Pero aquí si en este aumenta, en este aumenta. Si en este disminuye, en este disminuye. Y igual en este. Si este aumenta, este también. Pero si este disminuye, este también, ¿sí? Muy bien. Entonces vean. En esta la hipótesis es temperatura no cambia, entonces tenemos estas dos. En esta es volumen no cambia, entonces tenemos las otras dos, que son presión y temperatura. Y si en esta la presión no cambia, entonces tenemos el volumen y la temperatura. Entonces, ¿hay alguna forma de relacionarlo? Pues sí, con la ley general de los gases, que nos dice que la presión por el volumen sobre la temperatura es constante. ¿Sí? Y de aquí se sacaron las otras tres leyes, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos que la presión fue constante, como es en la ley de Charles, como la presión es constante,
es como si tenemos un constante es una constante diferente a esta. Si la pasamos dividiendo, va a seguir siendo constante este lado de la ecuación, y por eso tenemos v entre t, ¿sí? Y similarmente en las otras. Y pues también nosotros podemos modelarlo en dos tiempos. Aquí básicamente nos está diciendo que si a nosotros nos dan en dos tiempos, por ejemplo, una presión, un volumen y una temperatura, y en el tiempo 2 una presión y un volumen, pero no una temperatura, nosotros podemos despejar de nuestra ecuación para obtener la otra temperatura. Es muy sencillo, así como las otras. Muy bien, algo muy importante es, recordemos otra vez nuestro experimento de la caja y las canicas, y pues vamos a ver. El número de moléculas que hay es el número de canicas, ¿verdad? Y esto lo podemos medir ya sin ver tanto en el experimento como el número de moléculas que hay, ¿sí? Que se acostumbra a medir con los moles. Recuerden del módulo 9 de química que un mol es igual, un mol de moléculas es equivalente a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas, es decir, un montonal de moléculas, ¿sí? En un solo mol. Este número es el número de Avogadro, ¿sí? Y es un número que se tienen que aprender. Entonces, en la ley de Avogadro tenemos que la cantidad de moles que contiene un gas se simboliza con la letra N y se conoce como número de moles, que es igual a 6.022 por 10 a la 23 en un mol, ¿sí? La ley de Avogadro entonces nos dice, dos sustancias gaseosas ocupan el mismo volumen, a la misma presión y a la misma temperatura, entonces tienen el mismo número de moléculas. O sea, presión, volumen y temperatura constantes nos indican que hay un mismo número de moléculas. Y entonces nosotros sabemos que si tenemos el volumen y lo dividimos entre el número de moléculas, como ambas son constantes, pues va a ser igual a constante. Y también lo podemos ver en dos distintos tiempos, ¿sí? Entonces, si nos dan un volumen y el número de moléculas que tiene, pero si altera el volumen, por ejemplo, aumenta, entonces el número de moléculas también va a aumentar. Y para saberlo, pues nada más hay que despejar, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos ley de Gay-Lussac en la que volumen es constante, ley de Boyle en la que temperatura es constante, y ley de Charles en la que la presión es constante. Y tenemos la ley general de los gases que engloba a las tres. Excelente. Pero tenemos una relación todavía más general que nos va a ayudar muchísimo, que es la ley de gases ideales. La ley de gases ideales nos dice que si tenemos presión, volumen, temperatura y número de moles, tenemos la siguiente ecuación. Presión por volumen es igual al número de moles por una constante física llamada constante universal de los gases ideales, que es igual a 8.314 joules sobre moles Kelvin por temperatura. Entonces se cumple esta igualdad. Y pues esto sería todo de teoría, ¿verdad? Aquí pues es muy sencillo. Si nos piden el número de moles que hay si nos dan cierta presión, volumen y temperatura, entonces nada más despejamos y obtenemos el número de moles. Y si nos piden el número de moléculas, entonces obtenemos el número de moles y multiplicamos por el número de Avogadro, porque recuerden que un mol es
todas estas moléculas. ¿Sí? Muy bien. Resolvamos un ejercicio. Veamos este. ¿Sí? Dice: un cilindro de un motor de un automóvil se llena con un volumen tal y los introduce a una cámara de combustión tal con cierta temperatura. Luego dice que el pistón comprime el aire a un noveno. Entonces ya estamos viendo que el volumen se reduce y aumenta su presión original y aumenta presión. Entonces nos preguntan aire. Entonces chéquense. Volumen disminuyó, presión aumentó y nos preguntan cómo cambió la temperatura. Entonces, ¿podemos usar ley de Boyle? No, porque la temperatura cambia. Ley de Gay, no, porque el volumen cambió, disminuyó. Ley de Charles, no, porque la presión aumentó. Ley general, podemos usar ley general porque no nos están indicando número de moles. ¿Y por qué podemos usar ley general? Porque recuerden que la ley general nos dice que si tenemos un gas que se encuentra encerrado en un recipiente sin que pueda entrar o salir, entonces tenemos la ley general. O sea, si tenemos un gas ideal encerrado que no puede entrar y no puede salir y se modifican la presión, el volumen y la temperatura, entonces podemos usar la ley general. ¿Ok? Entonces tenemos que en el momento 1 era 4.5 por 10 a la menos 2 metros cúbicos el volumen inicial. Qué caray, no se puede cambiar esto. No, creo que no se puede cambiar. Bueno, entonces es 4.5 por 10 a la menos 3 a la menos 2. Bueno, entonces pues lo cambiamos. Metros cúbicos de aire. Recuerden que el aire es, en este caso lo estamos haciendo ideal, ¿ok? Luego tenemos que la temperatura era 30 grados centígrados. 30 grados centígrados. Y la presión no nos dicen cuánto era, pero sí nos dice que después aumentó 20 de la original. Entonces usamos P como P inicial. La presión inicial era PI, no sabemos cuánto era. El volumen inicial era este y la temperatura inicial era este. Ahora, ¿cuánto es la presión final? La presión final es 20 PI. Tenemos entonces 20 PI. Tenemos que el volumen final es una novena parte del volumen original. Entonces, calculadora. .005 metros cúbicos, o sea, disminuyó. Y nos piden T2. Entonces hacemos el despeje. Vamos a pasar multiplicando T2 acá, ¿sí? Ok, bueno, para que no se confundan. Esto es lo que hice, nada más lo pasé multiplicando, ¿ok? Muy bien, ahora ¿cómo despejo? ¿Cómo despejo ahora T2? O sea, nada más de aquí lo pasé multiplicando. Entonces este lo vamos a pasar multiplicando.
y esto todo se quedó dividiendo entre 1 y pues lo ponemos como multiplicación. Y ahora ya que tenemos esto, estos dos los pasamos dividiendo porque están multiplicando. Muy bien, entonces pues ya nada más hacemos operacioncillas. Tenemos que PI se elimina con PI, el de abajo, este ya no lo queremos, este se queda sin unidades. Los metros cúbicos también se van, solo nos quedan numeritos. Y vean, va a ser este por este por este, grados centígrados entre este, y nos van a quedar grados centígrados. Entonces esto es 20 por 0.005 por 30 entre 0.045, 66.66 grados centígrados. ¿Por qué? Porque se eliminan las otras unidades y no nos quedan todo esto grados centígrados entre algo grados centígrados, ¿sí? Entonces ya tenemos que, ¿cuál es la nueva temperatura? 66.66 grados centígrados, ¿ok? Bien. Bueno, entonces ya eso sería todo de la lección 18, que sí quería que la viéramos